Bueno chicos, vamos con algunos conceptos que me pareció importante que veamos para la resolución de los casos clínicos de esta rotación. ¿Qué entendemos por equipo interdisciplinario? Tal vez alguno ya ha tenido la suerte de trabajar con alguien más dentro del equipo y tiene que ver con esto de poder incorporar diferentes enfoques, ¿sí? Para poder analizar la problemática y tomar decisiones, ¿sí? ¿En función de qué? Del tratamiento y de la manera que se va a abordar esa problemática de ese paciente. En lo que es la salud actual, en este momento, es un concepto sumamente importante y del que tenemos que hacernos todos los profesionales, ¿sí? Ya Piaget habló hace mucho tiempo atrás de este concepto y dejaba en claro esto de que es un complemento, ¿no? El trabajo interdisciplinario no es un lujo, sino que es simplemente un complemento que no puede faltar porque es la base del progreso en lo que es salud. Los objetivos terapéuticos, que esto sí nos vamos a detener un momento más porque me parece importante para el trabajito que les di, el primer trabajo práctico, las primeras consignas, que tiene que ver con esto de pensar en la función. Porque una de las características del objetivo terapéutico es esta, ¿no? Justamente que tiene que ser una función, ¿sí? Cualquier cosa que el paciente quiera restablecer o algo que, no sé, que quiere incorporar a su vida, a sus hábitos, ¿sí? Que sean, por supuesto, útil, ¿no? Entonces, por un lado debe ser función, debe ser una función, debe ser funcional. Por otro lado, debe ser medible como cualquier objetivo, ¿sí? Necesito poder establecer si hubo o no resultados, si mi terapéutica, si mi estrategia de abordaje tuvo o no éxito. Y por otro lado, siempre debe corresponder a una necesidad del paciente o de los acompañantes o de los cuidadores. En el caso del hospital geriátrico, recuerden que al ser un hospital residencial, los que van a tener el manejo constante del paciente, los que van a estar más tiempo en contacto con ellos son los enfermeros, así que podríamos trabajar con ellos los objetivos en relación a las necesidades que tengan, ¿no? En la sala. No sé, tal vez algún paciente que esté con dificultades para salir de la cama, es decir, para hacer la transferencia de la cama a la silla de rueda, por ahí podríamos trabajar en eso, o bueno, si el paciente es un paciente postrado, podríamos trabajar en la organización de la postura y en la confección de algún cronograma para los cambios de decúbito. Bueno, podríamos ir pensando en relación a las necesidades del paciente y de la sala los objetivos. Muchas veces los enfermeros son los que se acercan y nos dicen: chicos, tenemos dificultad para esto. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿O pueden trabajar con este paciente esto puntual? Y nosotros trabajamos en esa habilidad, bueno, para intentar que el manejo, sobre todo para el hospital, sea más fácil con ese paciente. En relación a los plazos, siempre vamos a tener que determinar los objetivos según el tipo de tratamiento que está haciendo ese paciente. Si es un tratamiento intensivo, va a venir por 3 meses, de lunes a viernes, bueno, el objetivo a mediano y largo plazo será mes y medio y 3 meses, ¿no? Que es cuando termina. Si es un paciente que viene durante todo el año, listo, bárbaro. Antes de las vacaciones de invierno se medirá el objetivo a mediano plazo y a largo plazo cuando termine el año. Ahora bien, el corto plazo, chicos, el objetivo a corto plazo siempre es el que
tenemos que revisar dentro de la sesión, ¿sí? ¿Qué pasó esa sesión con ese paciente? El objetivo a corto plazo se va a desprender del objetivo a mediano, ¿no? Y también puede que el objetivo mediano esté también desprendiéndose del objetivo a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos trabajar en pequeños objetivos, mucho más chiquitos, pero que están dentro de la habilidad que quiero restablecer, ¿sí? Y entonces yo lo puedo medir y ver qué pasó esa misma sesión. Por ejemplo, si estoy trabajando en las transferencias, bueno, podré pensar si ese paciente cuando llegó tuvo una asistencia máxima de parte del terapeuta para el pasaje de la silla de ruedas a la camilla, y si cuando se va, después de haber activado su tronco, de haber trabajado, ya puede, por ejemplo, tener una asistencia mínima en el pasaje, en la transferencia de la camilla a la silla, o también podría ser que ese paciente cuando llega tiene una asistencia mínima o una facilitación de parte del terapeuta para el pasaje a la camilla, y que después cuando vuelva de la camilla a la silla finalizada la sesión lo pueda hacer solo. Eso vendría a ser algo que podemos medir durante la sesión. Obvio que esto necesitamos siempre hacer transferencia, ¿no? Cuando estamos trabajando en neuro. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento me tendré que ir a la sala y laburar de la cama a su silla. ¿Por qué? Porque la altura y las características, la altura de la cama y las características de la habitación no son las mismas que la altura de la camilla de terapia física que está en el gimnasio, y tampoco el espacio es el mismo. Así que bueno, tendremos que trabajar allá a ver qué pasa. De esta diapo solamente me quedo en esto de la función, ¿no? Dice, función es toda actividad que realice una persona con un fin determinado. Y pensemos entonces que es una de las características del movimiento normal. Nos movemos por algo, nos movemos con un propósito. Nos movemos en función de, ¿sí? Entonces fíjense, todo el tiempo, función, función, función. No me muevo de por sí, no me muevo porque mi cerebro tiene la habilidad, ¿sí? o los mecanismos para hacerlo. Me muevo porque me voy a rascar la oreja o me voy a cebar un mate, ¿sí? Un ejemplo, más adelante vamos a ver un caso clínico cortito de Laura, de esta misma paciente, de Laura. Pero bueno, así quedaría más o menos planteado un objetivo terapéutico. Laura podrá transferirse independientemente desde la cama a su silla de ruedas, cargando peso en sus pies con el uso de su equipamiento, que es una AFO-corta, y con supervisión de parte del cuidador a cargo. Vamos a pasar a otro concepto, ¿sí? Que es la CIF, la Clasificación Internacional de la Salud. Me parece interesante que para quienes no conocen este concepto puedan conocerlo, entenderlo, ¿sí? Porque lo van a ver cada vez que trabajen con pacientes neuro y sobre todo en los efectores públicos. Es una clasificación, ¿sí? Internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Constituye un marco conceptual, ¿sí? De la Organización Mundial de la Salud para una nueva comprensión del funcionamiento, la discapacidad y la salud, ¿sí? Lo que hace la CIF es establecer un marco y un lenguaje estandarizado para describir la salud y las dimensiones que se relacionan a ella, ¿no? Es una mirada sanitaria bien holística, ¿sí? Con conceptos como bienestar, estado de salud o calidad de vida, ¿sí? Va a superar la mirada biomecánica, ¿sí? Porque va a incorporar todo lo que tenga que ver con lo biopsicosocial, ¿sí? Y bueno, nada, es un aporte teórico y práctico que es muy significativo para abordar
el funcionamiento y la discapacidad, y para incorporar entonces un contexto de evaluación, ¿sí? Para que lo podamos incorporar dentro del contexto de evaluación. Y es muy interesante también para que podamos ver cambios epidemiológicos y demográficos, porque lo que hace es entonces establecer un marco o un lenguaje común que podemos utilizar dentro de lo que es el área de investigación también. Los objetivos, entonces, generar base científica, que esta siga creciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, establece entonces este lenguaje común que permite también la comparación entre países, disciplinas y servicios, y genera un esquema de codificación sistematizado para organizar y garantizar una correcta atención en los efectores de salud. Por eso les digo que ahora que empiezan sus prácticas empiezan a ir a efectores más grandes, van a ver que las secretarias o las mismas historias clínicas tienen los códigos, ¿sí? Que según la CIF le va asignando a cada diagnóstico. Entonces es mucho más claro y más fácil decir, bueno, para este código, ¿sí? Que me está hablando de un paciente específico con una patología específica, se hicieron tantas sesiones de esto. Bueno, y después entonces comparar en las bases de datos es mucho más fácil. ¿Para qué? Para la estadística de cada centro de salud o cada sector, para generar entonces investigación, para ver cambios clínicos, y por supuesto que si yo puedo tener una mejor comprensión de esa situación patológica, la política en materia de salud y social va a cambiar también, porque se va a conocer entonces un mejor abordaje para esa problemática. Entonces, la CIF, ¿qué puede hacer? ¿Sí? Lo que propone es un modelo conceptual, ¿sí? Para la atención de los pacientes neurológicos. ¿A través de qué? Bueno, del analizar e interpretar los hallazgos clínicos, de plantear una intervención específica, enseña los principios básicos del manejo de ese paciente, y lo que puedo hacer es entonces documentar todo esto para compartir con la comunidad científica. Bueno, estos son algunos de los componentes, o sea, de los conceptos dentro de la CIF, los componentes de funcionalidad y los componentes de discapacidad. Fíjense que ambos vistos de una manera holística, teniendo en cuenta no solamente la biomecánica, digamos lo que pasa en el cuerpo, sino además qué es lo que la persona necesita y quiere, y siempre analizado dentro del contexto social. El modelo biopsicosocial, que establece la CIF es una fisiopatología, tiene impedimentos que llevan a una discapacidad, y esta discapacidad genera entonces una restricción en la participación de esta persona en la comunidad, ¿sí? En el ambiente social, en el ámbito social. Bueno, y como conclusión podríamos decir que la CIF propone un modelo biopsicosocial que ve a la persona globalmente, pero a la vez va a reconocer las individualidades. Incorpora a las personas dentro de un contexto social, puede ser utilizado por todas las disciplinas y provee un marco organizado para plantear la investigación. Por último, vamos con este concepto de razonamiento clínico. También vamos a hacer un repaso muy rápido. Muchos autores han hablado de esto, que es el proceso por el cual todos los terapeutas necesitaríamos pasar para interpretar lo que está pasando con ese paciente. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos coleccionar la información, elaborar una hipótesis para determinar un diagnóstico y un tratamiento para dicha problemática. ¿Sí? Dice que es la suma de procesos de tomas de decisiones asociadas con la clínica práctica y el pensamiento. ¿Sí?
Es un proceso cognitivo, ¿sí? Que se asocia a la práctica y al conocimiento. Es de carácter individual y existe entonces un entorno abierto que explica, demuestra y valora cómo y por qué los terapeutas hacemos lo que hacemos, ¿no? Es como que decir, bueno, a ver, yo no trabajo porque sí. El pensamiento me lleva, o el análisis de este paciente me lleva a determinar o a establecer que este es el tratamiento que voy a seguir, ¿sí? Depende entonces siempre el razonamiento clínico de un pensamiento crítico, ¿sí? Y bueno, nada, de los conceptos o preconceptos que tenga el terapeuta, perdón, y las habilidades de cada disciplina. Dice, el término razonamiento clínico surge de un proceso de pensamiento constante y cambiante, enfatiza en el análisis cognitivo y crítico de cada caso, de cada caso atendido, poniendo en juego nuestras capacidades profesionales. Piensen siempre que debemos ir por el camino de mejorar nuestro razonamiento clínico, ¿sí? Porque eso nos va a llevar entonces a mejorar nuestras habilidades como profesionales. También entender que el razonamiento clínico es siempre determinante de nuestro accionar y que sí o sí se ve fortalecido a medida que vamos teniendo experiencia en el campo o en el terreno de trabajo, ¿no? Y bueno, para terminar con esta presentación vamos a ver rápidamente un caso clínico. Acá les traigo a Laura, de la que hablábamos anteriormente, que tiene 44 años de edad y que en los últimos 5 tuvo 2 ACV. Uno en el 2014 y otro en el 2019. Ambos relacionados a antecedentes de aneurisma que se declaran luego del primer evento. La clínica se manifiesta con una hemiparesia espástica derecha y los factores contextuales son que es soltera, vive con sus padres y como es contadora pública trabaja en una oficina. Los objetivos planteados para este caso van a ser caminar de manera independiente. Lo primero que tenemos que hacer es el análisis de la función elegida dentro de la marcha, que es lo que elegimos con esta paciente. ¿Qué pasa con su control postural, la alineación y la carga de peso, la secuencia de los movimientos selectivos, la información sensorial? ¿Qué está pasando con todo esto? Bueno, esto es entonces el diagnóstico del movimiento. ¿Qué está pasando con esta paciente? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Sí? Bueno, esto es entonces un poquito lo primero que debemos hacer. Para el control postural, ¿qué necesitamos pensar? Si hay o no, o cómo es la actividad muscular, si está reducida o está disminuida la actividad de los músculos antigravitatorios, cómo está la actividad extensora, ¿sí? Si tiene o no, porque en este caso para Laura tiene una ligera flexión de tronco superior, de dorsal 8 para arriba, tiene una ligera flexión de cadera, hay un sobreuso del hemicuerpo izquierdo, hay una alteración en la secuencia de activación muscular para dicha función. En la alineación y carga de peso, Laura tiene un ineficiente contacto del pie con reducida carga de peso en flexión plantar e inversión. Tiene sobreactividad del extensor del hallux, ¿sí? Del tibial anterior. Tiene una pobre información sensorial en el pie derecho y el ROM está disminuido en cadera y tobillo. La evaluación inicial, entonces el pretest, se la evaluó el día 1 de tratamiento a través de la escala funcional de marcha de Gilead, que es Gilead es un hospital estadounidense que trabaja, tiene uno de los mejores laboratorios de marcha del mundo. Y bueno, yo les voy a dejar un anexo con esta escala, ¿sí? Que es de fácil aplicación y tiene muy buenos resultados. Bueno, el tratamiento que se aplicó fueron 8 semanas intensivas, con una frecuencia de 3
sesiones semanales de 1 hora, que consta de preparación de partes blandas, carga de peso miembro inferior derecho, confección de equipamiento para pie derecho, fortalecimiento y resistencia sobre los componentes de la marcha. Dentro del equipo trabajaron médico fisiatra, kinesiólogos, podólogos, ortopedistas. La evaluación final, el post-test, se evidencia una mejoría en su performance general, tanto en la velocidad como en la fuerza y la resistencia cardiovascular para dicha actividad. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima comunicación grupal. Abrazo.